Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 11, o sea, cubrimos todo el periodo que va desde la caída, pasando por el diluvio, hasta llegar a la Torre de Babel. Vimos en el capítulo 3 lo que modernamente se está enseñando acerca de nuestros orígenes y acerca de cómo fue el proceso de todo, y entonces veíamos que había leyes que están demostradas, que son científicas, que contradicen la tendencia dominante que hay hoy en día. Una de ellas veíamos que era lo que se denomina entropía, es decir, la tendencia al desorden que hay en todas las cosas, en el campo físico y también en el campo moral. Hay una tendencia al desorden. Y luego veíamos también que la segunda ley de la termodinámica, que enseña que las formas superiores de energía se degradan en formas inferiores, o sea, la energía aprovechable se convierte en energía inaprovechable, pero nunca la inaprovechable se convierte en aprovechable, es decir, va de más a menos. Todo eso cuadra perfectamente con lo que Génesis 3 enseña, en el sentido de que hubo un momento en que las cosas eran perfectas, tal como Dios las creó, pero cuando se introduce el pecado en el mundo, entonces es cuando el desorden aparece, hace acto de presencia, y ese desorden no es solamente moral, es decir, no es solamente algo que compete al ser humano, sino que es algo que tiene un alcance universal, que va incluso al mundo físico. De ahí que entonces haya esa degradación y haya esa entropía en todos los sentidos, ¿no? Pasamos también por la narración del diluvio a grandes rasgos, y es interesante que hay otras culturas en otras partes del mundo que tienen registros, que tienen tradiciones acerca de un cataclismo universal que hubo en determinado momento de la historia. Es decir, no es solamente la Biblia la que habla acerca de este acontecimiento, sino que dispersados por aquí y por allá hay testimonios entonces que hablan también de eso. Y luego llegamos a Babel y al juicio, a la confusión, como resultado del orgullo humano, y así es como vamos a entrar entonces en el capítulo 12, y espero que en esta tarde podamos cubrir hasta el final del libro del Génesis, es decir, nos vamos a adentrar en las vidas de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, para terminar también con José. Ahí tenéis en la página 16 una tabla cronológica, allí arriba. Cuando veáis, cada vez que veáis, en la columna de la izquierda veis la fecha antes de Cristo, ¿verdad? Y tenéis una C, punto, y luego una cifra. Cada vez que veáis una cifra, cuando se refiere a fechas, cada vez que veáis una cifra y delante C punto, eso quiere decir que es aproximado. La C viene de circa, que era un término que empleaban en latín, que traducido al español es cerca. O sea, cerca, aproximadamente 1850, aproximadamente 1700. Y así a lo largo de todo el manual os vais a encontrar muchas veces con la C punto delante de una fecha. Entonces, aproximadamente hacia el 1850 a.C. se produce la llegada de Abraham a Canaán, y hacia el 1700 aproximadamente
la bajada de Jacob a Egipto. Ahí tenéis al lado algunos acontecimientos contemporáneos de esos hechos, como son las tumbas reales en Biblos. Biblos era una ciudad que estaba en la costa de lo que hoy es el Líbano, o sea, la Fenicia. Es una ciudad muy importante porque se han hecho hallazgos y excavaciones arqueológicas y entre otras están estas tumbas reales, es decir, de reyes, ¿no? Y luego tenemos allí en la columna de los babilonios a Hammurabi, que es el monarca que fue el que promulgó un texto jurídico acerca de las relaciones, la convivencia entre las personas en su reino. Un texto sobre, qué ocurría cuando alguien transgredía las normas, entonces las penas que se aplicaban, etc. Y se supone que es el primer texto entonces que habla acerca de todo esto. Como veis, ahí aparece Babilonios, y ya dije que cada vez que veáis en el Antiguo Testamento la palabra Babilonia, esa es una palabra griega, pero la palabra hebrea es Babel, siempre. Cuando ocurrió el juicio de Babel, el proyecto que tenían de la ciudad, la torre y todo aquello quedó abandonado y a partir de ahí se dispersó la gente por toda la tierra. Eso no quiere decir que aquello, el lugar ese, quedara desierto para siempre, sino que allí quedaría un remanente de gente que, empezaron de nuevo, otra vez la organización, la convivencia, no el proyecto, ese otra vez, pero sí, en ese sentido, formar una sociedad. Y eso fue adquiriendo potencia y poder hasta el punto de que hay un momento en que hay un reino de Babel, un reino de lo que ahora en nuestro Antiguo Testamento sería de Babilonia, un antiguo reino babilónico, que luego va a tener, siglos después, su contraparte en el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor, que va a ser el que va a exiliar a los judíos del reino de Judá, va a asediar a Jerusalén, va a quemar el templo y durante 70 años van a tener los cautivos entonces a los judíos allí. Luego ese imperio babilónico va a ser conquistado por los medos y por los persas, bajo Ciro, que fue el que dio el edicto de que los judíos podían regresar de nuevo otra vez a su tierra. De la misma manera que veíamos en Génesis 1, 2 y 3, aquella ilustración que os puse del claroscuro, ¿os acordáis? El claroscuro es la técnica que emplean algunos pintores, algunos de ellos eran expertos y maestros en el asunto, de que mediante una paleta de colores muy, muy oscura y otra muy, muy clara, entonces ese contraste servía para expresar lo que ellos querían transmitir a los demás, ¿no? Y decíamos que en ese sentido es como Dios hizo la obra de la creación. En Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y a partir de ahí es donde comienza el proceso de la obra creativa. De tal manera que sobre ese telón de fondo, sobre ese trasfondo, oscuro, inservible, que parece que nada se puede sacar, ahí es donde Dios va a plasmar toda esa obra creadora. Pues bien, Génesis 12:1, a partir de Génesis 12, entonces tenemos el claroscuro de Dios, pero en vez de en la obra de la creación, en la obra de la salvación. Porque Génesis 12 es un punto importantísimo en el cual
Dios va a poner en marcha toda su gran obra de salvación. Detrás está todo el trasfondo negro del fracaso humano, el fracaso en Edén, el fracaso en el diluvio y el fracaso en Babel. Es fracaso tras fracaso, y no importa que haya habido un nuevo comienzo después del diluvio con una tierra nueva. Ya vimos que poco después está el fracaso personal de Noé, lo cual indica de que algo anda mal, de que no es simplemente que hay que cambiar lo externo, sino que el corazón humano sigue con esa tendencia a lo malo. Y entonces, con ese trasfondo de oscuridad, es donde aparece aquí el capítulo 12 de Génesis, en el que Dios va a poner en marcha este ambicioso, este magnífico plan de salvación. Y lo hace entonces comenzando con Abraham. Nada hay en Abraham que indique que él es alguien especial, alguien diferente, por lo cual Dios lo ha escogido a él. No se nos dice ni una palabra al respecto. No dice, es que Abraham era justo, Abraham era íntegro, Abraham era esto, lo otro, y entonces podemos decir, claro, es lógico que Dios escogiera a Abraham, pero no hay nada de eso. Por lo tanto, quiere decir que todo ese plan de salvación que comienza en la obra de Dios en este hombre se debe absolutamente a la gracia de Dios, no al mérito humano, no a algo que haya en este hombre o en cualquier otro hombre que Dios se fija y dice, mira, sí, voy a hacer algo porque verdaderamente merece la pena, dado que hay esta u otra facultad o cualidad que realmente merece que yo haga esto. No hay ni una palabra al respecto de que Abraham moralmente sea mejor que sus contemporáneos. Entonces todo depende, como digo, de la gracia de Dios. Aquí os he puesto en este diagrama la genealogía, de todo lo que en este capítulo, en esta parte de Génesis, del 12 hasta el 50, se cubre. Bueno, la genealogía de Abraham viene de Sem, de la línea de Sem. Entonces su padre se llamaba Taré, y aquí tenemos entonces los hijos que Taré tuvo. Están Abraham, Nacor y Harán. Según el propio testimonio de Abraham, Sara era hija también de su padre, pero no hija de su madre. Ese es el testimonio que Abraham da en determinado momento al rey filisteo Abimelech, porque él le reprende y le dice, bueno, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Pero Abraham dice, bueno, era el temor, ¿no? Lo que le llevó, lo mismo que con Faraón, igual. Pero dice, pero en verdad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. En realidad, en todo este clan hay unas relaciones familiares muy, muy estrechas. Por ejemplo, esta que vemos aquí, o por ejemplo, la que hay también entre Isaac y Rebeca, que son primos segundos, o la que hay entre Jacob y Lea y Raquel, que son también primos. Es decir, hay unas relaciones aquí muy familiares, muy estrechas. Como sabemos, Sara y Abraham tuvieron a dos hijos, que fueron Ismael e Isaac. Nacor se casó con Milca, que tuvieron como hijo, entre otros, a Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca y de Labán. Rebeca se casó con Isaac, hijos suyos fueron Esaú y Jacob. Y luego
Labán fue el padre, hermano de Rebeca, fue el padre de Lea y de Raquel. Y Jacob entonces tomó como esposa primero a Lea, engañado por Labán, pensando que era Raquel, y luego tomó como esposa a Raquel. Aparte de eso, tuvo las dos sirvientas de Lea y Raquel, también procrearon de Jacob, de tal manera que de estas uniones entonces es de donde vienen las 12 tribus. Y Harán también tuvo como hijo a Lot. Por lo tanto, Abraham era el tío de Lot. Bien, esto es un poquito lo que podemos leer aquí, pues lo visualizamos aquí y entonces es lo mismo. Pero vamos a leer entonces Génesis 12, del 1 al 3, dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una palabra que destaca en estos versículos que hemos leído y que se repite en varias ocasiones, y es la palabra bendición. Bendición. Y ese es precisamente el propósito que Dios tiene al poner en marcha este gran plan de salvación. Ese propósito de bendición entonces lo va a hacer de acuerdo a un método, a una manera. Le dice ahí, serán benditas en el versículo 3, al final, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en ti. Es decir, de acuerdo a la obra que voy a hacer contigo, conforme a la manera en la que voy a trabajar contigo, así entonces es como voy a hacer con todos los demás. De tal manera que Abraham entonces es el prototipo del creyente. Por eso se le llama el padre de los creyentes, porque es como el modelo según el cual Dios inicia todo esto y entonces los demás van a seguir los mismos pasos. Dios no va a cambiar su método a medida que pase el tiempo, que pase la historia y diga, bueno, ahora voy a trabajar de otra manera. No. Aquí Abraham se convierte en ese sentido en el arquetipo de acuerdo al cual Dios va a obrar. También se especifica cuál es el alcance de esa obra de bendición. Y el alcance no se ciñe a unos pocos individuos, no se queda en una familia, ni siquiera en una tribu o en un pueblo, sino como dice al final del versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir, no se está enseñando aquí el universalismo. El universalismo es la enseñanza falsa de que al final todo el mundo será salvo. Da igual lo que hayas hecho, cómo hayas vivido, lo que hayas creído, si no has creído, da lo mismo, todo el mundo al final será salvo. Eso se llama universalismo, pero aquí no se está enseñando eso. Aquí lo que se está enseñando es que de entre todos los pueblos, de entre todas las tribus de la tierra, hay gente, hay representantes, hay individuos entonces que van a ser parte de este plan de bendición de Dios. Hay varios pasos que Dios va a seguir con Abraham. El primero de todos es el que tenemos aquí, es el llamamiento. Todo comienza con el llamamiento. Y aquellos que hemos conocido al Señor, también con nosotros ha empezado con un llamamiento. Hubo un día, hubo un momento en nuestras vidas en que alguien nos habló del Evangelio.
ya fuera en una predicación, ya fuera a través de la página impresa, nos dio testimonio personal, como sea, de la manera que sea, pero hubo un instante en nuestra vida en el que hubo un llamamiento de Dios. Estábamos en tinieblas, estábamos perdidos, estábamos en ignorancia respecto a Dios, y hay un instante entonces en el que se produce ese llamamiento, y es lo que aquí tenemos en estas palabras que Dios le dirige. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Aquí tenemos entonces el llamamiento de Dios a Abraham. Hay una justificación que Abraham recibe. La justificación la tenemos en el capítulo 15, y cuando Dios le dice en el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Así que esta promesa que Dios le está haciendo aquí, una promesa humanamente imposible de realizar, humanamente inalcanzable, porque estamos aquí ante una persona que es ya muy vieja y que además está casado con una mujer estéril. Por lo tanto, la imposibilidad es total. Y sin embargo, Abraham, en vez de atender a su propio razonamiento y decir: no lo creo, no creo esta palabra, no puede ser, en vez de creer a su propio razonamiento, cree a lo que Dios le está diciendo, y esa fe, es decir, ese dar crédito a Dios, es lo que Dios entonces le cuenta por justicia. De tal manera que Abraham es justificado por la fe en la promesa de Dios. No por las obras, no porque Abraham era excelente persona y era alguien que destacaba por encima del resto. Es la justicia que Abraham recibe, le viene solamente por creer a la promesa que Dios le está dando. Y este es el texto que luego el apóstol Pablo va a emplear en la carta a los romanos para enseñar que Dios sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy, porque aquí tenemos el origen de que la justificación por la fe no es algo que el apóstol Pablo se sacó de la manga en determinado momento, sino que está apoyado en la Escritura y está apoyado en el caso de Abraham. Entonces, cuando Dios nos dice que en Cristo tenemos perdón de pecados por su gracia, la persona que cree a esa promesa efectivamente recibe el perdón de sus pecados y también recibe la justificación, es decir, la justicia. Dios declara justo a esa persona, no por lo que haya hecho o haya dejado de hacer, sino por haber creído a esa promesa que Dios ha dado acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Llamamiento, justificación. Pasamos al capítulo 17 y aquí tenemos un instante muy importante. El versículo 1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y aquí entonces se va a producir un cambio de nombre que indica un cambio de naturaleza. Es decir, Abraham, el nombre Abraham significa Ab, que es de donde viene la palabra Abba, padre, y Ram, que significa alto, elevado. Pero Dios se lo va a cambiar por Abraham, que es padre de una multitud, padre de una muchedumbre. Es decir, de estar solo, Abraham entonces va a convertirse en el padre, efectivamente, de todos los creyentes. Es cambio entonces de nueva naturaleza. Y aquí es donde os he puesto en esta parte de la pizarra el pacto de Génesis 17. Es un pacto muy importante. Un pacto es un acuerdo que hay entre por lo menos dos partes. Los pactos han estado presentes en la humanidad desde tiempo inmemorial. Pueden ser pactos entre individuos o pueden ser pactos también entre naciones, acuerdos, alianzas que se hacen entre naciones. Pues bien, aquí Dios está haciendo un pacto con Abraham. Esas son las partes implicadas en este pacto, Dios y Abraham. Los términos del mismo, todo pacto tiene unos términos, es decir, unos acuerdos. Entonces, están en los versículos 7 y 8. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que los términos del pacto es eso, de que Dios es el Dios de Abraham y también de sus descendientes, y la tierra entonces forma parte de la donación que Dios le va a hacer. Hay una condición en ese pacto que la tenemos en el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces la circuncisión es la condición de ese pacto. El que no se circuncide no está bajo este pacto, no pertenece a este pacto. Y luego, este pacto tiene una serie de características. En primer lugar, es de Dios, viene de Dios, no viene de Abraham. No es Abraham que le dice a Dios: oye, ¿por qué no hacemos un pacto? Y llegamos a acuerdos y... No, el pacto parte totalmente de Dios. Es porque Dios quiere entrar en ese pacto que eso se va a realizar. Si Dios no hubiera querido, no hay pacto posible. Es un pacto solemne. La misma palabra pacto ya implica la solemnidad, es decir, la seriedad del asunto. Aquí no estamos ante una cosa superficial, liviana, ligera, que uno se puede tomar de cualquier manera. No, estamos ante algo serio, como son todas las cosas que son de Dios. Si los pactos entre hombres son serios y hay que tomárselos al pie de la letra, cuánto más entonces el pacto en el que Dios está presente. Y es un pacto personal. Mi pacto es contigo. Es un pacto intensamente personal, individual. Es un pacto transformador. Ya hemos visto el cambio de nombre. Es un cambio, es una nueva naturaleza de Abraham, pasa a ser Abraham. Es un pacto trascendente porque va más allá de Abraham. Dios lo hace con Abraham, pero no se circunscribe, no se limita a Abraham, sino que trasciende a Abraham
estableceré mi pacto en el 7 entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. No es algo que sirva para unos pocos años y luego cuando Abraham se muera se acabó todo, sino que ese pacto va a continuar. Es trascendente, es radical. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay algo que tiene que ser extirpado, hay algo que tiene que ser quitado de la naturaleza de Abraham, de la vieja naturaleza de Abraham, esa vieja naturaleza que le ha llevado a urdir un plan humano en el capítulo 16, influido por Sara. Bueno, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham dice, pues a lo mejor este es el método que Dios quiere emplear para que se cumpla su promesa. Y ese es el pensamiento carnal, ¿no? El plan humano. A ver, mediante nuestros propios métodos recurrimos a maneras y formas de ver si así es como se cumple el plan de Dios. Pero eso es todo de la carne. Y aquí está la circuncisión, precisamente implica la extirpación, la muerte, entonces, a la carne. Es un pacto radical, es un pacto crucial, porque marca un antes y un después en la persona que entra en el pacto. Versículo 12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es interesante que 8 días es el 8º día, es el primer día de la segunda semana del recién nacido, ¿verdad? Es como decir, hay una etapa vieja, un lapso de tiempo que se ha cubierto, pero hay un nuevo comienzo. El primer día de la semana, el comienzo, el arranque de otra etapa diferente. Entonces eso marca un antes y un después, del estado de incircunciso al estado de circuncidado. Hay un cambio total. Este pacto es imprescindible, o sea, no es optativo. No es decir, bueno, esto es para la gente muy, muy, muy mala, que están viciados, desviados, están totalmente esclavizados por el pecado. Es algo escandaloso lo que hacen. Pero luego estamos la gente decente, la gente honesta, los buenos ciudadanos. Nosotros no necesitamos de esto. Es un pacto que es imprescindible, necesario para todos. 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Así que, como digo, no es algo elegible que uno puede decir o pensar, es para unos sí, pero para otros no. Imprescindible. Todo este pacto de Génesis 17, que es físico, evidentemente, es una figura, es un símbolo de lo que es el pacto y la obra interna que Dios quiere hacer. Porque uno puede estar circuncidado físicamente y mientras el corazón no haya sido circuncidado, no haya sido tratado, da igual que seas circuncidado, que te hagas hecho todas las ceremonias que quieras, que eso no cambia absolutamente nada. Y es por eso entonces que aquí tenemos una figura de la verdadera circuncisión, o sea, de la verdadera obra que necesitamos, y es la que Cristo hace en nuestras vidas. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no la puede hacer ningún hombre.
Y esta circuncisión sí, la hace el padre o quien sea en el bebé, en el hijo. Pero aquí estamos hablando de una circuncisión no hecha a mano, es decir, que es de Dios, que es Dios el que la realiza al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una obra interior, es una obra espiritual, es una obra que cambia por dentro, que va a la raíz del problema. Y la raíz del problema no está en nuestro cuerpo, no está en lo físico. La raíz del problema está dentro de nosotros y ahí es donde tiene que ser tratada. Y otra vez en 3.11, o sea, estamos en Colosenses, 3.11 dice, donde no hay griego ni judío, en Cristo no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, porque aquí estamos precisamente ante la verdadera obra que necesitamos. Bien, estamos entonces en ese proceso mediante el cual Dios estaba trabajando con Abraham. Llamamiento, justificación, nueva naturaleza, si quieres llámale nuevo nacimiento, y luego también tenemos la obediencia plena. Allí en Génesis 22:11, como resultado de todo esto, en el versículo 1 dice, aconteció de estas cosas, después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y la prueba consistía precisamente en pedirle que le entregara a Isaac. Isaac era el hijo anhelado, era el hijo de la promesa, y Dios le está pidiendo aquí nada más y nada menos que le entregue al hijo prometido. Y aquí de nuevo otra vez volvemos a ver que Abraham podía haber razonado según su propio criterio y decir, Dios está contradiciendo. Primero me dice, me lo da, y ahora me lo quita. Esto no puede ser. Dios está contradiciendo, yo no he escuchado bien, algún problema tiene que haber, no voy a ir adelante con este asunto. Pero Abraham no va a razonar consigo mismo, sino que va a obedecer lo que Dios le está diciendo, y al poner a su hijo sobre el altar y al levantar la mano con el cuchillo, lo que está diciendo es, Dios, eres para mí mayor que la promesa, la bendición que tú me has dado. Es decir, Abraham está anteponiendo a Dios por delante de la bendición de Dios. A veces podemos recibir las bendiciones de Dios y luego aferrarnos a ellas y decir, no quiero perderlo, esto de ninguna manera me voy a deshacer de ello. Pero puede ser que haya un momento en el que Dios diga, dame eso que tanto amas, que yo te he dado, pero devuélvemelo. Y es la manera en la que Dios tiene para probar efectivamente si estamos dispuestos a rendirle plena obediencia y si estamos poniéndole a Él en el número 1 en nuestra vida y la bendición suya en el número 2. O hemos cambiado, hemos invertido los términos y el número 2 ha pasado a ser el número 1 y el número 1 ha pasado a ser el número 2. Hay 5 ocasiones en la vida de Abraham en que se nos dice su edad. Quizá puede ser un dato que diga, bueno, pues mira, qué interesante, pero bueno, están registrados, pero no son momentos cualquiera. Son 5 ocasiones muy importantes. En primer lugar, está el momento en el que Dios le llama, cuando se produce el llamamiento. Y se afirma ahí, Génesis 12:4, que Abraham tenía entonces 75 años. Luego, en Génesis 16:6, cuando se produce el fracaso de Abraham, no, 16:16, perdón.
Cuando se produce el fracaso de Abraham, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. En Génesis 17:24 tenía 99 años cuando fue circuncidado, 100 años cuando nació Isaac y 175 años cuando murió. Así que son como 5 hitos, grandes hitos en la vida de Abraham. Uno de ellos es de fracaso. Podríamos resumirlos con estas palabras: obediencia, porque atendió el llamamiento de Dios; fracaso, porque actuó conforme a su criterio; regeneración, que fue cuando se circuncida; cumplimiento, que es cuando Isaac nace y recibe la promesa de Dios; y terminación, que es cuando culmina su vida. Es interesante que hay también 5 altares en la vida de Abraham, 5 ocasiones en las que se nos dice que Abraham compuso un altar. La primera vez la tenemos en Génesis capítulo 12, versículo 7. Apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Ya está allí en Canaán. Y lo que hace Abraham es erigir este altar. El altar es el medio mediante el cual alguien da culto a Dios. Da culto a Dios. En el altar se da culto a Dios. Y aquí Abraham está dando un culto de gratitud, de agradecimiento. Luego tenemos en el versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y esto podríamos decir que es el altar del testimonio. En una tierra, la tierra de Canaán, una tierra idólatra, donde habría muchos altares. Sí, los cananeos eran muy religiosos y había muchos altares, pero ¿qué altares? ¿Y a qué divinidades estaban dando culto? Pero aquí tenemos a Abraham dando testimonio en medio de toda esa idolatría, porque estaba dando culto al Dios vivo y verdadero. Luego tenemos el descenso de Abraham a Egipto, que es un fracaso porque va a dejar la tierra donde Dios le ha dicho: aquí quiero que estés, por causa de las presiones del hambre y demás, y luego todo el enredo con Faraón, tiene que engañarle y un inconverso le está llamando la atención: pero ¿por qué me has engañado? Es una vergüenza, es un momento vergonzoso, enojoso en Abraham. Y después de eso, entonces, capítulo 13, versículo 3: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Este es el altar de la restauración. Después del fracaso de lo de Egipto, después de la vergüenza que ha tenido que pasar, aquí es como volver otra vez a buscar de nuevo a Dios, y por lo tanto hay una restauración. Hay otro altar más en el capítulo 13 y versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Y aquí es después de la contienda entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot. Y cuando su sobrino se queda con lo mejor de la tierra, que parece que Abraham ha hecho el tonto, porque Lot, como alguien más listo, vamos a decir, humanamente hablando, se ha quedado con la vega, con lo que está surcado por agua, donde hay prosperidad, donde hay abundancia. Y Abraham se ha quedado con la estepa, está pelado todo aquello. Pero sin embargo allí es donde va a venirle la palabra otra vez de nuevo de Dios a Abraham, y para decirle: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. No importa lo que ha hecho Lot, que parece que se ha salido con la suya, que ha salido ganando y tú perdiendo. No, Abraham, a ti la daré. Y ahí es donde viene como respuesta entonces este altar
a Dios, un altar de comunión con Él. Y el último altar es el que tiene que ver con el ofrecimiento de Isaac. En el capítulo 22, entonces, donde pone a su hijo, allí en el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y este es el altar entonces de la obediencia. Es interesante, cuando vemos la vida de Abraham y decimos, fíjate, el prototipo del creyente, el modelo del creyente, y podríamos llegar a la conclusión, estamos ante alguien perfecto, pero no es verdad, no es verdad. Ya hemos visto el fracaso que supone su bajada a Egipto. Hemos visto el fracaso que supone el recurrir a la sierva de su mujer para tener descendencia y supuestamente así cumplir la promesa de Dios. Luego, con el rey filisteo Abimelech, va a recurrir otra vez a la artimaña de que no, pero Sara es mi hermana, no es mi mujer, es mi hermana. Es decir, estamos aquí ante un hombre que tiene sus debilidades y sus fragilidades. Y la Biblia las está reflejando bien. Él es creyente, él es un hombre que busca a Dios, es un hombre en el que Dios ha hecho todos estos pasos que hemos visto, pero eso no quita que haya en él, lo mismo que en nosotros, las debilidades y fragilidades que son propias de la naturaleza humana. Al lado de Abraham vemos la figura de Lot, de su sobrino. Es interesante ver un poquito de pasada solamente a este hombre, a Lot. Lo tenemos en Génesis en el capítulo 12, en el versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Aquí es la primera ocasión, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. Y luego, en 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Así que Lot está todo el tiempo a la sombra de su tío. Está todo el tiempo apegado a él. Y por causa de estar apegado a él, la bendición material que Abraham está recibiendo, también la está recibiendo el mismo Lot. ¿Ves? Versículo 5 del capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Así que aquí vemos a este hombre que es como una especie de apéndice de su tío. Siempre apegado a él, no destaca por nada, no hay nada solamente que es su sobrino y ya está. Y de hecho, cuando llegue el momento de la decisión de partir, tenemos que separarnos porque no podemos seguir juntos a causa de la abundancia de ganado que tenemos, Lot es materialista puro, entonces iba a escoger la parte mejor. Sin embargo, esa parte mejor, que es Sodoma y las ciudades vecinas, van a ser atacadas en el capítulo 14 por una confederación de reyes. Y Lot va a ser hecho prisionero, porque han tomado Sodoma y todos los bienes que había en Sodoma y las personas. Y es gracias a Abraham, a su tío, que Lot es rescatado. Así que aquí tenemos al hombre espiritual rescatando, el creyente espiritual rescatando en última instancia al creyente carnal. Y no solamente aquí, sino que cuando llegue el momento de la destrucción de Sodoma, capítulo 19,
y versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así que la salvación de Lot, de la destrucción de Sodoma, el texto dice que es gracias a Abraham, es por causa de Abraham, por tener en cuenta Dios a Abraham, entonces que van a enviar a estos ángeles para que lo saquen a él y a su familia. En resumidas cuentas, aquí tenemos a un gigante y a un enano. El gigante es Abraham y el enano es Lot. A Abraham se le da un título que no se le da a nadie más en el Antiguo Testamento, y ese título es amigo de Dios. Nadie más es citado, es nombrado de esa manera, únicamente Abraham. Allí lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Capítulo 20, segundo de Crónicas 20, 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y no es la única ocasión en la que se denomina a Abraham amigo de Dios, sino que en Isaías 41, 8 también se vuelve a decir lo mismo de él. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hay textos en la Biblia que nos enseñan que el título de amigo se empleaba, en el caso de los reyes, para alguien que era muy especial para el rey. Por ejemplo, Usai, cuando David huía de su hijo Absalón, uno de los que salió a recibirlo y ayudarlo en esos momentos de angustia fue Usai Arquita, que se le llama varias veces en el pasaje amigo del rey, amigo de David. Y eso indica entonces una posición y una relación muy especial que David tenía con ese hombre. Bueno, pues aquí estamos hablando no amigo de fulano o de mengano, sino que se está diciendo amigo, Dios es amigo de Abraham, el honor más grande que puede caber. Los que les gusta la montaña saben que hay 14 8000 en el mundo, en la Tierra. 14 cimas que superan los 8000 metros. Son los famosos 14 8000 y hay montañeros que han logrado ascender los 14 8000. Bueno, pues yo veo que en el Antiguo Testamento hay 3 8000 que son Abraham, Moisés y David. Son los 3 gigantes que hay en el Antiguo Testamento. Luego hay 7000 cimas un poco más, también muy elevadas, pero un poco más bajas que ellos. Por ejemplo, Jacob, por ejemplo, Josué, Samuel, Elías, etc. Y luego hay otros ya 5000 que vamos descendiendo. Pero sin duda, aquí con Abraham, ya digo, juntamente con Moisés y con David, estamos ante las 3 figuras más importantes del Antiguo Testamento. Es interesante también mencionar
en el capítulo 14, estamos otra vez en Génesis, cuando se produce esa batalla en la que Abraham libera a su sobrino del cautiverio, el encuentro con este personaje que se llama Melquisedec, 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. De este personaje no se vuelve a saber más, aparece y desaparece, por así decirlo, como por ensalmo, pero sin embargo es interesante que Abraham le da los diezmos, le entrega los diezmos. Se dice que es rey y sacerdote a la vez. Normalmente los oficios de rey y sacerdote solían ir separados, pero aquí están unidos en una persona. Y además aquí no estamos ante un sacerdote pagano, el sacerdote de Asera o el sacerdote de Baal o el sacerdote... No, el sacerdote del Dios Altísimo, es decir, del Dios verdadero. Bueno, pues a este personaje se va a hacer referencia en el Salmo 110 y versículo 4, cuando dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es el texto que va a coger luego el autor de la carta a los hebreos para demostrar que Jesús, aunque era de la tribu de Judá, no de la tribu de los sacerdotes, que era de la tribu de Leví, él no pertenecía a ese sacerdocio levítico o de Aarón, sino que pertenecía al otro sacerdocio, que es este otro de Melquisedec. Y de la misma manera que Melquisedec era a la vez rey y sacerdote, cosa imposible en Israel, porque o bien eras de la tribu de Judá, o podías ser de la tribu de Leví, o podías ser de la estirpe real, o podías ser de la estirpe sacerdotal, pero no podía ser de ambas, evidentemente. Pero Jesús puede ser ambas cosas, rey y sacerdote, de la misma manera que este hombre lo es. Por lo tanto, este hombre es figura de Cristo. Bien, vamos terminando con Abraham. Por supuesto, esto es solamente un resumen a grandes rasgos de su vida, extrayendo las grandes lecciones que hay aquí. Su mujer Sara era estéril. Es interesante que la mujer de Isaac, del hijo de Abraham, Rebeca, también va a ser estéril. Es curioso, ¿no? A hombres a los que Dios les está hablando, dando la promesa de descendencia, resulta que están casados con mujeres estériles. Eso no puede ser una casualidad. Ahí hay algo que nos habla de que Dios es suficiente para sacar sus planes adelante sin necesidad del concurso humano, sin necesidad de la fuerza humana. Porque si no podríamos decir, bueno, claro, Dios, tú hiciste tu parte, pero es que aquí estaba un hombre muy joven, casado con una mujer que era muy fértil, y claro, normal. Entonces, el mérito se reparte a partes iguales, pero no. Aquí la promesa está hecha ante imposibilidad, pero Dios es suficientemente poderoso para llevarla a cabo, aunque los hombres no puedan efectuarla. Y de esa manera también toda la gloria es para Dios. Nadie puede atribuírsela a sí mismo. Entonces, pasamos pues a Isaac, a su hijo Isaac. Isaac es, como hemos dicho, el hijo de la promesa. Está en contraste con Ismael, que es el hijo de la carne, es decir, el hijo de los planes humanos. Isaac es el hijo de la promesa. El nombre Isaac significa risa. Y efectivamente es que hay 4 ocasiones en las que la risa aparece
referente a Isaac. Vamos a verlas. En Génesis 17:17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Aquí tenemos otra vez la fragilidad de Abraham, la debilidad a la que antes aludíamos. Tenemos que el mismo hombre que es creyente, en un momento determinado, cuando Dios le dice: no, pero es que no es el hijo de la sierva en lo que cuenta, va a ser el hijo de tu mujer. Y entonces es cuando viene esta risa de Abraham. En el capítulo 18, cuando Dios en persona, bajo forma humana, viene para anunciarle que se va a producir ese nacimiento, versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es la segunda ocasión en la que hay una risa, y es risa de incredulidad, otra vez. Antes era de Abraham, ahora es la risa de incredulidad de Sara. En el capítulo 21, en el versículo 6, cuando se cumple la promesa de Dios y nace Isaac, dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y esta es una risa de gozo, es una risa de plenitud, es una risa de alabanza a Dios, de que lo que era imposible, lo que ella misma se estaba riendo antes en incredulidad, ahí está. Y hay una cuarta risa todavía, que es la que tenemos en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba, se reía de su hijo Isaac. Es una risa de desprecio. Es el mayor riéndose del pequeño, del menor. Así que no es extraño que este hombre llevara entonces este nombre, que es precisamente el de risa. Contraste entre Isaac e Ismael, el apóstol Pablo lo va a emplear en la carta a los Gálatas para ilustrar la diferencia de los dos pactos. El pacto antiguo, que da hijos para esclavitud, y el pacto nuevo, que da hijos para libertad. Porque de acuerdo a la condición de la madre, así es la condición del hijo. Si la madre es esclava, y esto ya estoy hablando en términos no espirituales, estoy hablando en términos legales, sociales. Si la madre es esclava, automáticamente el hijo es esclavo también. La madre le comunica al hijo su condición social. Si la madre es libre, el hijo automáticamente es también libre. Como Agar era esclava, Ismael nace esclavo. Como Sara es libre, Isaac nace libre. Y el apóstol emplea esa comparación entonces para ilustrar la diferencia entre el antiguo pacto, que da hijos para esclavitud de la ley, de estar sometidos a la ley, y el nuevo pacto, que da hijos para libertad, con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Ahí tenéis un itinerario, al final de la página 17, del recorrido de Isaac. Su padre le buscó esposa, la tenemos el relato en el capítulo 24 de Génesis, cómo llama a un siervo suyo, a un criado, y entonces le dice que vaya a Mesopotamia y allí busque mujer de entre su familia. Y ese criado entonces efectivamente va a realizar todo el viaje y va a traer de allí a Rebeca, que se va a casar con Isaac. Ese criado es todo un modelo de lo que es un siervo y de lo que debe ser todo siervo de Dios.
es un hombre que actuó escrupulosamente y fielmente, siguiendo todas las instrucciones de Abraham. Cuando llegó el momento, puso el asunto en las manos de Dios. Aunque era un hombre mayor, no se guió por su propia experiencia, sino que puso el asunto en oración para que Dios le iluminara y le guiara a un encuentro con la doncella que tenía que ser, y efectivamente allí apareció Rebeca, y luego hizo todo el viaje de regreso, es decir, cumplió todo lo que Abraham le había encomendado. Y además es un hombre del cual no se nos dice ni cómo se llamaba, es un hombre que permanece en el anonimato. En el anonimato, como en un segundo plano, un desconocido, pero hace un trabajo perfecto. Así que es todo un ejemplo de lo que debe de ser un siervo de Dios. Seguimos adelante. Vamos a atacar a Jacob. Ahora, entonces, Jacob es uno de los dos hijos de Isaac y Rebeca, su hermano es Esaú, y Jacob, una gran lección que nos enseña su vida, es que siendo el segundo, en una sociedad donde el primogénito era el que tenía la ventaja, el primogénito era el que tenía el derecho a la herencia, y por lo tanto el segundo quedaba desplazado totalmente. Sin embargo, Dios va a escoger a este hombre, y lo va a escoger no porque haya algo especial en él otra vez, ni porque sea... no, lo va a escoger simplemente porque Dios en su soberanía así lo ha decidido. Y el caso de este hombre lo va a tomar el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, para enseñarnos que la elección de Dios es por gracia. Es decir, depende de la voluntad de Dios, no depende de la capacidad humana, porque si dependiera de la capacidad o la facultad humana, entonces Dios ya estaría atado para decir es que tengo que escoger a este, pero no, Dios es libre totalmente y entonces escoge a quien Él quiere, y por eso aquí va a escoger a Jacob. Es por tanto elegido por Dios. Hay en la vida de Jacob dos momentos muy, muy importantes, dos experiencias. Una la tenemos en el capítulo 28, cuando sale huyendo para escapar de las represalias que Esaú quiere tomarse con él. 28:10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí podemos ver que hay una línea de continuidad con lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. También se lo dijo a Isaac, prácticamente las mismas palabras, la misma promesa, y ahora se la está diciendo aquí a Jacob. De tal manera que hay un hilo conductor que recorre todos estos capítulos. Aquí se ha añadido algo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Habíamos dicho que eso significa de acuerdo al modelo que voy a establecer contigo, de acuerdo al patrón que voy a realizar contigo, así voy a realizar con los demás. Pero aquí
se añade en ti y en tu simiente. En tu simiente. Y esta palabra simiente es la que el apóstol Pablo va a coger en Gálatas para decir, no dice las simientes en plural, sino la simiente, uno. Es decir, es en uno, a través del cual, en ese uno, por el cual van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente, ese uno, es Cristo Jesús. Ahí es donde se cumple entonces toda esa promesa. Este es un instante crucial en la vida de Jacob, porque Dios le habla directamente a él, prometiéndole lo que va a realizar. Y en el capítulo 32 y versículo 22, después de haber estado 20 años en Mesopotamia, regresa otra vez a Canaán, temiendo el encuentro con Esaú. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esta es la segunda gran experiencia de Jacob con Dios. Es un momento aquí en el que Dios lo quebranta. Tocó en el sitio del encaje de su muslo, es por así decirlo, quebrantar su fuerza humana. Esa fuerza que le había hecho tan ir adelante por la vida, ante su hermano, ante su tío Labán, etcétera, consiguiendo supuestamente los objetivos, pero aquí Dios va a quebrantarle. Y no obstante, la tenacidad de Jacob sigue presente. Esa tenacidad es, no te dejaré si no me bendices. Y esa es la tenacidad por la cual va a recibir esta palabra. No se dirá más tu nombre Jacob. Jacob, la palabra Jacob viene de talón, porque él nació con su mano agarrada al talón de su hermano. Y de esa palabra talón viene también la palabra suplantador. En hebreo hay un juego de palabras entre talón y suplantador. De tal manera que esta es la naturaleza humana de Jacob, ser un talón. ¿Cómo te llamas? Talón. No es gran cosa, ¿verdad? No, es muy poco. Y ya si decimos lo de suplantador, ya entonces Jacob queda en muy mal lugar, porque ha andado por la vida engañando. Luego ese engaño se va a volver en su contra, porque hay una ley que es la de la siembra y la cosecha. Y Jacob va a ser engañado por su tío Labán cuando le dé a Lea en vez de a Raquel. Va a ser engañado por sus hijos cuando vendan a José como esclavo y luego le traigan la túnica y le digan, mira a ver si es la túnica de tu hijo, será una fiera que le ha matado. Es decir, el engañador es aquí engañado repetidas veces en su vida. Pero a lo que voy, ¿cuál es tu nombre? Jacob, talón, suplantador, nada bueno. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí está la palabra Dios. Cuando veáis en el Antiguo Testamento un nombre propio que acaba en él, eso es que la palabra Dios en hebreo es él. Está asociada con muchos nombres. Daniel, Samuel, Joel,
muchos nombres acaban en él, porque esa partícula que significa Dios está asociada con el nombre. Bueno, pues Dios aquí asocia su nombre, el nombre de Dios, con Jacob y le cambia totalmente el nombre, que es lo que veíamos también con Abraham. El cambio de nombre es simplemente algo más que un sonido, qué bonito, qué bien suena ahora, mejor que antes. No, el cambio de nombre implica un cambio de naturaleza, un cambio de proyección, un cambio total de dirección en la vida, un cambio de propósito. Dios quiere hacer con este hombre algo especial y efectivamente va a ser la cabeza de las 12 tribus de Israel y su nombre va a ser asociado ya al pueblo y a la nación misma, que se va a llamar así, se va a llamar Israel. Pero como digo, fíjate la tenacidad que Jacob tiene aquí, aún en su momento en el que Dios le ha quebrantado, todavía sigue insistiendo, no te dejaré si no me bendices. Dios quiere ver esta tenacidad en nosotros, por sus cosas. Quiere que seamos tenaces para conseguir las cosas que verdaderamente merecen la pena. Él ya fue tenaz con su hermano. Véndeme en este día tu primogenitura. Fue tenaz en un sentido de astucia, pero ahí estaba la tenacidad. Fue tenaz cuando se atrevió a disfrazarse como su hermano y se puso delante de su padre diciendo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Sí, yo soy. Es un atrevimiento total, una osadía la que está teniendo, pero hay una tenacidad mal enfocada, cierto, pero hay ese deseo de conseguir lo mejor, de conseguir lo superior, de no conformarse con cualquier cosa. Y aquí tenemos, en esta ocasión, esa tenacidad bien dirigida ahora. No te dejaré si no me bendices. Y a la gente que es así, Dios le entrega su bendición. No se la entrega a un indiferente, no se la entrega a un apático, a alguien que me da igual. No, Dios solamente va a entregar sus cosas preciosas, valiosas y tesoros a aquel que verdaderamente los desea con todo su corazón y que es tenaz por ellos. Estas son las grandes experiencias en la vida de Jacob que significaron un vuelco total en su vida. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida de Jacob fue una vida fácil. Al contrario, en la vida de Jacob tenemos amargas experiencias humanas. Una de ellas fue la muerte prematura de Raquel, de su esposa amada. Si se hubiera muerto Lea, hubiera sido una pérdida, pero es que la que se murió fue precisamente Raquel, prematuramente. Luego están las dificultades que tuvo con sus hijos, grandes dificultades. Fíjate en el capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Su primogénito se acuesta con esta mujer, que es de Jacob. Es duro, es difícil, ¿verdad?, que un hijo le haga eso a un padre. En el capítulo 34 tenemos el relato de la deshonra de Dina, la violación a la que fue sometida por un príncipe hedeo. Y cuando los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, se enteran, urdieron un engaño. Tenéis que circuncidaros si queréis que os demos a nuestra hermana. Cuando los hombres habían circuncidado y estaban en su mayor dolor, vinieron Simeón y Leví y atacaron a los varones y los mataron a todos a filo de espada.
Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Es duro las entrañas de represalias que sus hijos emplearon contra esta gente cuando estaban dispuestos de buena fe a unirse a ellos. Y luego tenemos todo el asunto con José, que sus hijos mismos son los que venden a José a Egipto y le engañan a él diciendo que una fiera lo ha matado. Son amargas experiencias familiares, porque Jacob creyó que había perdido a José para siempre, que nunca más le volvería a ver. Así que la vida de este hombre, en medio de esas ocasiones en las que recibe la palabra de Dios y la bendición de Dios, no está exenta de todas estas dificultades y experiencias amargas que tuvo que sobrellevar. Hay otra cosa que también me llama la atención en el caso de Jacob y también de Abraham. La ruptura del modelo monogámico de matrimonio, es decir, de un hombre con una mujer, la ruptura de ese modelo, que Abraham lo rompió, y lo rompió también Jacob, solamente va a traer perjuicios y problemas en sus hogares. Hay una querella, una contienda continua entre las dos mujeres de Abraham, entre Sara y Agar. Y hay una querella, una disputa continua entre las mujeres de Jacob, entre Raquel y Lea. Ahí tenemos todo un capítulo en el cual se enseña todo eso. No trae buenas consecuencias el inventarse otros modos de matrimonio fuera del que Dios ha establecido. Bien, me parece que no llegamos a José. Voy a terminar ya con el hermano de Jacob, que es Esaú. Esaú es prototipo de la persona que, teniendo las ventajas naturales, Esaú tenía las ventajas naturales, porque tenemos ahí en el capítulo 25, versículo 25, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Ventaja natural, primero, primogénito. Quiere decir derecho automático a la primogenitura, a la herencia. Sin hacer nada, solamente por nacer el primero. Hay una ventaja natural. Versículo 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, hombre de acción, un hombre lanzado, por lo tanto alguien que promete, alguien que este hombre vale. Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, desapercibido, nada particular, nada especial. Esaú destaca. Y amó Isaac a Esaú. Es el preferido del padre. Si es el preferido del padre, entonces lo tienes todo. Primogénito, capaz, tu padre te apoya, lo tienes todo. Ventajas naturales, todas. Pero hay un problema gravísimo en Esaú. Esaú, cuando llega el momento de la prueba, escoge lo inmediato, lo material, por encima de lo que está por llegar. No sabe esperar, no sabe aguardar, no sabe aguantar.
Versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, porque tenía hambre en ese momento. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y este acto de desprecio indica entonces el corazón materialista de este hombre, lo cual entonces indica que de ninguna manera va a ser el que va a llevar adelante la promesa asociada, la promesa de Dios asociada con esta familia. Bien, vamos a dejarlo aquí. No debemos de seguir con José porque, bueno, nos llevaría un tiempo. Es mejor dejarlo para la semana que viene. Vamos a ir mirando en esta semana el libro del Éxodo. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir leyendo también el manual, ¿vale? El texto, para que vayamos entonces familiarizándonos con todo eso. Conforme a su gran amor, recorda